Recording in progress.
Buenos días, ingenieros. ¿Me escuchan? Buenos días, Inge. ¿Cómo me les va? Buenos días, ingeniero. ¿Qué decir escuchamos? Bien, listo. Ayer me había escrito por allá alguien manifestándome que todavía no estaban los lineamientos para las exposiciones de energías alternativas. Revisé y actualicé. Por favor, ¿me pueden confirmar si ya se pueden ver en el campus virtual? Bien, entonces, en la sesión que se llama Semana de Energías Alternativas, bueno, aparece que debo conocer, la presentación de la biomasa, el video 1, el video 2, que fue lo que vimos hace 8 días, y este nuevo elemento que son lineamientos para las exposiciones de la generación. Más abajo dice que debo buscar lineamientos para la exposición de energías alternativas, tema de exposición de energías alternativas, y después, ¿qué debo hacer? Entonces, energía a partir de biomasa, el foro, el cuadro sináptico, las 10 preguntas, el video corto, el video de biomasa en Colombia. Y después la exposición de energías alternativas. Entonces, aparecen cada uno de los estudiantes con el grupo que le corresponde, el tipo de energía que debe exponer, la fecha de la exposición y el tiempo de la exposición. Recuerde que si tenemos 20 minutos, ese es el tiempo máximo de la exposición y debe tener 10 minutos para la defensa. Entonces tenemos que el 23 es energía geotérmica, energía mareomotriz y energía fotovoltaica. Y el 26 es energía eólica y energía nuclear. ¿De acuerdo? Entonces, al equipo de energía geotérmica, mareomotriz y fotovoltaica les toca dentro de 8 días. ¿De acuerdo? Claro que sí, Inge. Bueno, perfecto. Y dentro del documento, lineamientos de la exposición, no miren, ups, algo pasó. Ups. Bueno, no sé por qué no me está entrando, pero dentro de los lineamientos aparece cada uno de los elementos que se deben desarrollar. Listo, por favor, verifiquen que se pueda descargar. Bien, por otro lado, estuvimos el viernes mirando cómo les había ido con el diseño, pude ver 2 grupos y finalmente aquí se fue la energía y se nos cerró la sesión y digamos que me faltó un grupo, entonces quiero retomar esa parte. Entonces para eso vamos a
a compartir pantalla. Ese menos. Listo. Entonces teníamos que nos tocaba diseñar un protobar de potencia con las siguientes características. Teníamos una tensión V1 que era igual a 460 voltios AC, un voltaje que debía también ser posible obtener, que era de 340 voltios AC, un voltaje 3 de 220 voltios AC y un voltaje V4 de 110 voltios AC. De pronto los valores no son exactos, sin embargo nos sirve para el ejercicio que vamos a hacer. Y que la potencia debía ser de 20 kilovatios. Con algunos de los que conversé les decía que ese era un ejercicio teórico. Hasta el momento era un ejercicio teórico. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros calculábamos los niveles de corriente que se necesitaban, encontrábamos que se necesitaban calibres de conductores muy grandes y que los costos era importante analizarlos para no tener dificultades con eso. Entonces, el primer paso que deberíamos hacer era el cálculo de corrientes. Entonces, para el cálculo de corrientes, nos basábamos en que potencia era igual a V por I. Despejando la corriente, entonces I sería igual a potencia sobre voltaje. Y tendríamos los siguientes valores. Para la corriente 1, tendríamos que era la potencia por el voltaje 1. O sea, 20 kilovatios sobre el voltaje 1, que era 460. ¿Cuánto nos da esa operación? La corriente 2, es que sería igual a la potencia sobre el voltaje 2, y eso era 340, perdón, no 340, sino 20.000 sobre 340. La corriente 3, potencia sobre voltaje 3, igual a la potencia 20K sobre 220. Y la corriente 4, igual a la potencia sobre el voltaje 4, era 20K sobre 110. ¿Cuánto nos da la primera operación? 20.000 sobre 460. 43.47. Nos daba 43 punto ¿qué? 47. 47 amperios, que podríamos aproximarlo a 44 amperios. Ahora, 20.000 sobre 340, ¿cuánto nos daba? 58.8. ¿Cuánto, perdón? 58.82 amperios, ingeniero. 58.82 amperios, que lo podríamos aproximar a 59 amperios. La corriente 3, 20.000 sobre 220.
90,1 amperios. 90, 1. 90,9, perdón. 90,9 amperios. Podríamos decir que es igual a 91 amperios. Y 20.000 sobre 110. 181.81. 181.81 amperios, que podemos decir que es 182 amperios. Bien, entonces ahora viene el análisis. Cuando hablamos del análisis es qué implicaciones tiene cada una de esas corrientes. Y para entonces debemos concluir que la corriente más alta es la corriente I4. De 182 amperios, producto de la menor tensión. Esa es la primera conclusión. La segunda conclusión que tenemos es que el calibre del conductor será el mayor, porque es la intensidad más alta. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo deseo en ese calibre por el cual se puede mover 182 amperios, pues también se podrán mover 43 amperios o 44 sin mayor dificultad. Entonces, el siguiente paso en el análisis es búsqueda en la tabla AWG. ¿Qué busco encontrar en la tabla AWG? Primero busco conocer calibre de conductor. Segundo, diámetro del conductor. Tercero, peso por kilómetro del conductor. Cuarto, comportamiento frente a la temperatura.
Bien, entonces busquemos dar respuesta a cada una de esas preguntas. Busquen en su tabla AWG cuál sería el calibre del conductor que nos serviría. ¿Cuál sería el calibre? Inge Briseño, ¿cuál sería el calibre? O Inge Lian. Michelle, ¿cuánto le dio el calibre? Disculpe, Inge, que Dara se encuentra con problemas de internet. Entonces, Ingeniero, de pronto debe estar intermitente. Listo. Sí, Inge, Sebastián. ¿qué calibre, o sea, para qué corriente está preguntando el calibre? Para la más grande que teníamos, que habíamos dicho que era la que íbamos a analizar, y la corriente más alta es la de 182 amperios. Ah, estábamos entre doble cero, que era de 195 amperios, a una temperatura de 90 grados centígrados. Doble cero, que puede manejar ¿cuánto? 195 amperios. 195 amperios a una temperatura de 90 grados centígrados. 90 grados centígrados. ¿Qué diámetro tiene ese conductor? Disculpe, Inge, no sé si de pronto sería bueno tener en cuenta el margen de seguridad. Ya ahorita Como vamos a hablar de él. Gracias, Alejandro. Bueno, 9.27 milímetros, ingeniero. 9.27 milímetros. De pronto estamos más familiarizados con los centímetros, entonces sería 0.97, 927 centímetros. Es un calibre bastante grueso. ¿Y qué peso por kilómetro? 600 kilogramos por 600 kilómetro. kilogramos por kilómetro lineal. O sea que si yo tengo 1 kilómetro de ese cable, pues me va a pesar 600 kilogramos. Si tengo 500 metros, pues me pesará 300. ¿De acuerdo? Entonces es un cable que es bastante pesado. Ahora vamos a mirar lo que nos decía el Inge Perdomo. Si yo tenía que 181 amperios era mi 100%, ahora con 195 amperios, ¿qué porcentaje tengo? Entonces, esa operación tan difícil me da que 195 amperios, sí, sobre 181 es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto me da 195 sobre 181? 1.077. 1.077. Y eso lo multiplico por 100, ¿cuánto me da? 107.73. 107.73.
73%. Es decir, que con ese calibre estoy excediendo mi capacidad de corriente. La pregunta es si es en el 107% o hay un error ahí. Entonces, ¿qué dicen? ¿Está bien o hay un error? Yo creo que de momento ahí está bien. ¿Ustedes consideran que teniendo un desfase de 14, sí, 14, 10, sí, de 14 amperios, tengo el 107% de demás de la corriente? ¿O más bien será el 7% de demás? Bueno, es en realidad el 7% de más. Claro, entonces aquí, ojo con esto, que son errores comunes que uno comete. Ojo que aquí toca hacerle la corrección para obtenerla. Entonces, será 195 sobre 181 menos 1, y eso sí lo multiplico por 100, y eso es igual a 0.73, 773 por 100, y eso sí es igual a 7.73%. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me puedo exceder en el 7% de la corriente y no tendré problemas por calentamiento ni nada similar. Evidentemente, si yo estoy trabajando con 460 voltios, que era nuestro voltaje más alto, ¿tendría alguna implicación? ¿Tendría alguna dificultad? ¿Se me calentará el cable o estará todo bien? Ingenieros, ¿qué Estará dicen? todo bien. Elian, ¿qué opinan? Elian está durmiendo. No tendremos ninguna dificultad porque esta corriente es mucho menor que la de los 195 amperios que me manejo. Pero resulta que nos dicen que ese cable es muy costoso. ¿Cuál es el calibre anterior al 2 ceros? A ver, Brian, El cero. ¿cómo habla? El cero. Un cero. ¿Y qué corriente maneja el un cero? Vale. 170 amperios a 90 grados, ingeniero. 160 amperios, es decir, estaría por debajo 21 amperios. Y 21 amperios, ¿qué porcentaje por debajo me refleja? 90 y algo. Entonces sería 181, ¿qué? 160 sobre 181 menos 1%. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les dio? Pasó, ingenieros, los veo perdidos. Sería 160 sobre 181 menos 1%.
¿Cuánto nos da eso? Menos 98,92. ¿Seguro? Esa operación no me dio Pues a mí me dio menos 11.6. menos Para. 11.6%, Sí. ¿no es cierto? Esa sí me parece que es como más cercana. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy por debajo del requerimiento casi el 12%. Y eso pone en riesgo. Pero vamos a ver por qué lo ponen a uno en esas situaciones. Por favor, busquen en internet el costo. Ingeniero, Mándeme. ahí no son 160, sino 170 amperios. ¿Ciento qué, Ala? 70, 170. Bueno, hagamos el señor. ajuste para que nos quede ahí Ahí más o menos. menos 6.07. Me imagino que todos verificaron en su tabla 170, que yo no la tengo abierta acá. ¿Y entonces cuánto nos da? Menos 6.07. Disculpe, dije una pregunta. ¿De dónde fue que salió ese -1 que está restando al 170 sobre 181? Para poder hacer la corrección. ¿Qué quiere decir la corrección? ¿Cuánto se nos está disminuyendo o aumentando el porcentaje? Sí, porque si no estaríamos diciendo que con tener 170 se nos disminuye el 607%, y eso no es verdad. Es el 6.07% lo que se nos ha reducido la potencia. Y estábamos diciendo que en el análisis, el costo del calibre dos ceros y costo del calibre un cero. Busquen en internet a ver qué valores, entre qué valores oscila eso. Según dice acá, está como a 30.000 el metro, parece. No te entendí, Ala. Casi 30.000. No te escucho. 130.000, pero ¿qué? ¿El metro, el kilómetro? No, 30.000 el metro. ¿El dos ceros? Sí, señor. Dice que vale 30.000 el metro. ¿Y el un cero? A mí el un cero me sale en 26.650 pesos. 26.650. Ujú. Esto, 23, sí. tómala. 26.650 o 26.623. No, 23.650. Listo. O sea que ¿cuánto es la diferencia? Hagan la resta. $6.350. 6.350 pesos por metro. Es decir, que si tengo 10 metros, son 63.000. Y si tengo 100 metros, son 350.000 pesos.
O sea que sí es una cifra notoria. Y entonces es aquí donde uno muchas veces entra en jaque porque el jefe, la parte financiera, le dice a uno, está muy alto, baje. Y claro, si yo bajé, pues quiere decir que bajé la potencia del sistema. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta eso. Otra pregunta. Cuando ustedes miraron el costo de ese conductor, ¿vieron qué tipo de encauchetado o recubrimiento tiene? Juan David, la casa la tiene como una discoteca con intermitencias de energía. Me acabo de mandar un video que tiene problemas para conectarse. Está fluctuando la tensión de manera abrupta. Listo. ¿Qué encontraron sobre el tipo de encauchetado? Porque existen varias clases. Pues Inge, para ese que estábamos trabajando, como es de el doble cero de 90 grados, es un THHN, que es Thermoplastic High Head Nylon, que es un aislador común de bajo costo. Listo. Y en eso hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué razón? Porque uno cuando empieza a mirar esas características que nos estaba diciendo, no sé si era Eliano Santiago el último que habló, Sebastián, perdón. Entonces, lo primero que uno mira es el tipo de encauchetado. Y uno que mira, por ejemplo, si produce humo. Hay encauchetados que no producen humo, o si lo producen es muy bajo. Otro es antiflama. ¿Qué quiere decir antiflama? No combustión. Eso quiere decir no fuego. Y esto es supremamente importante, por ejemplo, en un edificio. ¿Por qué razón? Porque si es un edificio de 20 pisos y se produce un cortocircuito y se empieza a calentar el cable y ese cable empieza a producir humo y el accidente se presentó en el piso séptimo, ustedes saben que el humo va a subir y de pronto el que está en el último piso no alcanza a llegar al primero porque murió por asfixia, ya que el fuego no lo dejó. Y el otro tiene que ver con el fuego. Entonces, se calienta el encauchetado y produce una llama, produce una flama. Y eso causa el incendio. Entonces, uno puede encontrar diferentes costos del conductor, del cable, pero siempre hay que mirar qué tipo de protecciones tiene. Evidentemente, si usted está haciendo su casa, usted quiere evitar todo ese tipo de problemas. Pero esos problemas, pues tienen una implicación que es lo económico. ¿De acuerdo? Entonces siempre hay que estar ahí. Y entonces cuando uno está de interventor, uno tiene que ponerle muchísimo cuidado a eso. Porque pueden estar generando problemas y después uno se mete en líos muy serios por esa razón. Listo, entonces ya tenemos nuestro conductor, que es un conductor muy grueso de casi 1 centímetro. 1 centímetro es casi 4 cuadritos que los que tenemos acá. Aquí los estoy rodeando, casi los 4 cuadritos. Es bastante grueso para doblar. Entonces, digamos que eso tiene sus exigencias. Pero ya hicimos lo más difícil. Vamos con las protecciones.
Lo más común son las protecciones contra corriente, o mejor, contra sobrecorriente. Y las que conocemos popularmente son los fusibles. Y los fusibles los podemos categorizar, por ejemplo, por tamaño. Donde los más comerciales son de 250 milímetros y 500 milímetros. Básicamente son un tubo de vidrio que está atravesado por un cable, tiene una cubierta metálica en ambos extremos y la longitud es la que tenemos acá, que bien puede ser de 500 milímetros o 250 milímetros. Y ese puede estar sobre un soporte que puede ser de la siguiente forma. Y estas son las dos paticas que uno solda. Otra opción de estos es que viene un encapsulado, el cual tiene una rosca y se puede colocar ahí y se conecta. Esos son los más comunes. Y el otro es por corriente. Y entonces ahí existen gran variedad. Por ejemplo, de 0.5 amperios, de 1 amperio, de 2 amperios, de 5 amperios, de 10 amperios. Esos son los que yo conozco. No sé si existirá uno de 50 amperios. No, digamos que no lo referencio. Pero como vemos, estos son protecciones para baja tensión, para muy baja tensión, si estamos hablando de la parte eléctrica. Existen otros, se me acabó el tamaño de la hoja, que tengo que cambiar, que son los que llamamos los breakers. Y los breakers, el nombre técnico son interruptores termomagnéticos. Conocidos como breaker. Y entonces, estos también se pueden clasificar. Normalmente por su corriente. Entonces pueden haber de 6 amperios, de 10 amperios, de 15 amperios, de 20 amperios, de 30 amperios, de 45 amperios. Esos son los que yo conozco. Me imagino que existen más. Y esos también a su vez pueden tener diferentes agrupaciones. Por ejemplo, voy a intentar hacer el monacho. Ese es uno. Y ese es otro. Y tienen aquí un botón que puede cambiar a on o a off. Y pueden trabajar de manera separada o pueden tener un pin que atraviesa los tres para que el cambio de uno
genere la apertura o el cierre de los tres. Evidentemente los cables irán por acá. Estos se conectan como todas las protecciones contra corriente en serie. Digamos que los más actuales hoy tienen o se arman sobre un riel donde uno los ubica y no necesitan una sujeción mecánica. Hay otros que son más antiguos y necesitan de una sujeción mecánica, es decir, necesitan de toda una estructura para poderlos sostener. ¿Qué es lo deseable? Que si uno está en un sistema trifásico o tetrafásico, todos tengan este pin que los une para que el cambio genere la apertura de todos los breakers simultáneamente. Porque dependiendo de la aplicación que yo esté haciendo, puede ser que la apertura o cierre de uno me permita la conducción o no conducción de las otras fases. Entonces, lo ideal es que tengan eso. Y básicamente ellos cómo funcionan. Si detectan una sobretensión en el conductor, un calentamiento, una temperatura diferencial en el conductor, entonces ellos se activan. Por eso son termo y magnéticos. ¿Por qué? Porque el interruptor que está aquí se abre o se cierra dependiendo de la fuerza mecánica que uno le haga, y esa fuerza mecánica está soportada por un campo magnético que se comporta como un imán. Y la cantidad de corriente es la que puede soportar antes de la apertura. Recuerden que el efecto Joule nos dice que cuando una corriente, entre más grande sea la corriente, pues va a generar una mayor temperatura y por ese principio funciona. ¿Qué ventaja tiene un fusible? O mejor, ¿qué ventaja tiene un breaker sobre un fusible? Que cuando el breaker entra en protección, uno puede corregir el error y volver a armar el interruptor. ¿Qué quiere decir eso? Prenderlo y apagarlo y encenderlo. Hacer ese movimiento de este interruptor y queda en funcionamiento. Mientras que en el fusible toca el cambio mecánico. Porque cuando pasa una sobrecorriente, lo que hace es que este filamento se rompa. ¿Qué desventaja tienen los breakers frente a los fusibles? Que estos tienen un tiempo normalmente estándar de actuación, mientras que en los fusibles uno tiene la posibilidad de encontrar fusibles de actuación rápida. Y esa actuación rápida siempre está en el orden de los milisegundos. ¿Uno qué esperaría? Que la respuesta del fusible fuera menor a los 8 milisegundos. ¿Por qué? Porque recuerden que en el semiciclo positivo o negativo tiene una duración de 8 milisegundos, 8.33 milisegundos. Y uno lo que quiere es evitar eso. Por eso los fusibles siguen siendo utilizados hoy en día, ya que estos tardan un tiempo mayor en responder a eso. ¿Estamos? ¿Preguntas? Claro, Elian. Sí, pues parte de la explicación porque se me fue el internet, me volvió a reconectar, pero explicó, sí, sí, señor. Bien, lo oigo un poquito lejos y con ruido, pero entiendo que tienes problemas con el internet. Sí, 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 y me desconecté en una parte de la explicación, pero de resto bien, estaba atento. Listo, listo. Brian, ¿preguntas? No, señor, hasta el momento no. Hasta el momento todo bien. Bien, entonces, la otra protección que se pedía era protecciones contra sobretensión, que esas son menos comunes. ¿Qué encontraron de protecciones contra sobretensión? Perdomo. Pues principalmente protectores contra sobrevoltaje. Dos como más comunes eran los variac y los disyuntores.
tensión. Entonces, tenemos los variacs, como usted me dice cómo se escribe. Así. Pues según lo que escuché, creo que sí. Y los disyuntores. Así. Sí, los disyuntores sí se escribe así. ¿Qué características tiene un variac? Bueno, está bien. ¿Qué características tiene un disyuntor? Creo que el disyuntor es como, tiene la forma como una lentejita, que es como confundible con un condensador. Ese es este. El variac tiene la forma de una lenteja. Se colocan en paralelo a la red, por ejemplo, fase y neutro. Se quedó más feo. No sé qué le moví a esto. Y las características aquí nos dicen, por ejemplo, si es de 120 voltios. ¿Qué quiere decir eso? Que si el dispositivo es de 120 voltios, él se coloca en cortocircuito. Y al colocarse en cortocircuito, toda la corriente se va a mover a partir de él, provocando que no fluya la corriente por este lado. Y existen los diferentes niveles de tensión. Estos son empleados para baja tensión. Les recomiendo mirar si se escribe así y si el nombre es similar, porque más adelante vamos a ver que hay un aparato que se llama un variac. Los disyuntores son para alta tensión. Y nos sirven para desenergizar. Me imagino que ustedes habrán oído en las casas de sus abuelitos, en las casas viejas, que dicen, cuando quieren desenergizar la casa, dicen, baje la palanca. O cuando van a hacer un arreglo, en el poste cerca de la casa, cogen una pértiga, que es como una antena telescópica. Gracias por recordarme, una cuchilla. Gracias, Anderson. Y bajan la cuchilla. La pértiga lo que hace es tirar una cuchilla y ella desenergiza. Entonces, básicamente, es un interruptor donde aquí está la cuchilla. Y la cuchilla puede estar en el punto 1, que es cerrada, o en el punto 2, que está abierta. Y evidentemente, si está abierta, no hay movimiento de electrones. ¿De acuerdo? Entonces, estos son utilizados normalmente para alta tensión. Para nuestras casas, a nivel de comentario, no sé si igual será en México, existe algo que se llama la válvula. Lo llaman así, desconozco por qué el nombre. Tiene forma de un 8. Vamos a ver si somos capaces de pintarlo. Pues no, no fuimos capaces. Vamos otra vez a intentarlo. Aquí tiene un tornillo. Aquí tiene otro tornillo. Por aquí viene la tensión.
el conductor que lleva la tensión, la fase. Y lo que hacen es que aquí colocan un alambre. Y ese dispositivo que, como les digo, desconozco por qué se llama válvula. Entonces, cuando uno tiene un corto en la casa que sobrepasa las protecciones, ya sea los breakers, entonces ese filamento se abre. Ese ya está por fuera de la casa. Ese está después del posta, pero antes de llegar a la casa. Y entonces esa es la protección para el resto de la red. Y también cuando uno ha tenido exceso de pago, cuando uno no ha tenido la energía y le dicen a uno, le van a cortar el servicio, lo que hacen es que cortan ese cable. Y pues obviamente la casa, la residencia queda sin energía. Entonces, este es el punto, ese punto que estamos viendo ahí, esto corresponde a la frontera entre la casa, que se llama acometida, y el servicio público de energía. Esto solamente es de uso exclusivo de la empresa de energía. Uno no se debe subir a manipularlo. Y aquí hace unos años en Tunja, donde estamos, cuando la gente no pagaba el servicio, tenían una cuadrilla que decía era la cuadrilla de corte. Entonces, la persona no pagó el servicio, iban y le pagaban. O iban y reconectaban si la persona pagaba. Y entonces estoy hablando de hace 5 años, le pagaban menos de $1 por cada corte. Entonces, ¿eso a qué llevó? A que el corte del servicio fuera muy rápido, porque entre más cortaran, pues más ganaba el señor. Entonces era muy rápido, pero asimismo era lento la reconexión, porque la persona tenía que ir hasta el banco o hasta la empresa a hacer el pago y ahí después de que recibiera la autorización, ahí sí le colocaban la energía. Por eso esa práctica tiende a desaparecer. Y ahora en la mayoría de las empresas le dicen para corte, pero dejan unos días antes de tratando de que la persona se ponga al día en el servicio. Porque recordemos que si la persona de la residencia en donde se encuentra no ha pagado el servicio de energía, ya hay una persona que, por ejemplo, tenga un aparato de respiración, algo que necesite la energía eléctrica para sobrevivir, no se puede cortar el servicio de energía porque atentaría contra la vida de las personas. Entonces, de ahí es donde se empiezan a aparecer las brechas entre lo técnico, lo legal y lo judicial. Y obviamente la forma es la responsabilidad. ¿De acuerdo? Preguntas hasta ahí. Bien, hasta aquí esos son los cálculos que tenemos que hacer para nuestro sistema. Después viene la parte física, que no es que sea un trabajo menor, sino que requiere más de la estética. Nos vamos a imaginar nuestro protobar de potencia con las siguientes características. Vamos a considerar que es una madera que tiene un área determinada. Nos dicen que era un sistema tetrafásico. Si era tetrafásico, quería decir que tenía 4 fases. Entonces vamos a tratar de pintar aquí cada una de las fases. Ya les cuento qué es ese cuadrito que estoy haciendo ahí. Listo, entonces cada una de las fases son borneras. En los trabajos que pude ver el otro día, pude ver diferentes tipos de borneras que están muy bien, normalmente empleadas para la parte industrial. Para la parte no industrial, la bornera normalmente corresponde a un dispositivo que voy a intentar dibujar acá. Esa es una bornera donde aquí existe un tornillo. Y aquí este tornillo tiene una lámina.
Entonces, ¿cómo funciona? Uno introduce, me perdió. Uno introduce el conductor, el otro extremo del conductor, y cuando uno aprieta el tornillo, esta lámina baja hasta cuando entra en contacto con los dos cables. Y en la medida en que yo aprieto el tornillo, pues esa lámina será la que me permita tener la continuidad en el cable. Por lo tanto, la bornera, existen criterios para la compra de la bornera. Algunos de los criterios son el calibre. El calibre del conductor. Porque si este orificio es muy pequeño, el cable no entra. Pero si es muy grande, el calibre se queda moviendo. Entonces, normalmente esta viene por grupos. Por ejemplo, alcanza del calibre 15 al calibre 18. O del calibre 11 al calibre 8, por decir algo. Entonces, uno en el comercio lo que hace es mirar ese calibre para lo que necesito, para que el cable quede lo suficientemente robusto en esta parte y no quede bailando, no quede suelto. Y la otra característica es la capacidad de corriente que tiene esta lámina. Digamos que eso no siempre lo maneja el señor que lo está vendiendo. Él le dice, tengo estas borneras. Y dependiendo del calibre que tenga acá, será la lámina que pueda soportar. Normalmente esto es de caucho y vienen regletas de ellas. Entonces, por ejemplo, viene una regleta de 12. No le venden a uno la unidad, sino el número de regletas. Y uno las puede separar. Algunas de ellas traen, digamos que un soporte o se pueden pegar unas orejitas para que uno las pueda fijar a la tabla que está hablando. Entonces eso ya nos da una idea de cómo van a funcionar estas borneras. Entonces aquí tendremos, aquí entrará un cable, por aquí entrará otro cable, por aquí entrará otro cable y por aquí entrará otro cable. Cada uno de esos cables tiene su respectivo nombre. Por ejemplo, fase 1, fase 2, fase 3 y tierra. Algunos lo llaman, en vez de la fase 1, lo llaman A, B, C y tierra. Fíjense en que aquí nunca hemos estado hablando de neutro. ¿Por qué? Porque son sistemas polifásicos. Después viene una protección general, o más grande, no la llamemos general, sino más grande, que alguien me la mencionaba hace un momento, me recordaba el nombre, que puede ser una cuchilla tetrafásica. Entonces llamemos a esto cuchilla tetrafásica. ¿Qué se me hizo? No. Cuchilla tetrafásica. ¿Qué quiere decir que sea tetrafásica? Que tiene 4 separaciones y que se espera que ella actúe simultáneamente. Después vienen los interruptores termomagnéticos. Después, si queremos darle más protección, pueden ir los fusibles. Después vendrá el área de trabajo. ¿Qué quiere decir el área de trabajo? Donde tendré las borneras. Entonces ya sabemos que son unas borneras.
¿Por qué dibujé esas 5? Porque yo podría tener, por ejemplo, toda esta columna, toda la fila, como ustedes lo quieran hacer, que esto sea la fase 1, que esto sea la fase 2, que esto sea la fase 3, que esto sea el ground y una de apoyo. ¿Apoyo para qué? Para las conexiones. Porque después viene la región de las bombillas. Entonces ya saben que las bombillas se conectan, por ejemplo, con una roseta. Y cada bombilla, entonces, por ejemplo, puede ir conectada a la fase 1 y a la fase 2. Miremos un poco más amplio esa parte. ¿Cómo es la roseta? Existen variedades de rosetas. Las más comunes son circulares, donde justo en la laminar tiene una rosca donde nosotros vamos a colocar el bombillo. Y tienen en su parte posterior 2 tornillos donde conectaremos, por ejemplo, la fase 1 y la fase 2. Y obviamente tienen unos elementos para que uno coloque unos tornillos y la fije, que es lo que estoy aquí intentando dibujar. Claro, existen de gran variedad de ellas, unas en porcelana, otras en plástico, y dependiendo de la utilidad y de la resistencia mecánica que queremos, se tendrá. Y cada una de estas bombillas se debe conectar a un espacio que se encuentra aquí en la región de trabajo. Y en esta sección que voy a colocar, por ejemplo, en esta sección, entonces es donde uno hace las conexiones para que se encuentren en delta o en estrella. ¿Cómo es en una conexión delta o cómo es una conexión estrella? Las conexiones delta normalmente se representan con el símbolo griego delta, que es un triángulo, donde decimos que esta es la fase 3, esta es la fase 2 y esta es la fase 1. Y las estrellas normalmente se representan con una Y, donde esta es la fase 2, esta es la fase 3 y esta es la fase 1. Pero este punto en común recibe el nombre de tierra, grau. Entonces, como podemos ver, el sistema delta no tiene tierra, mientras que el sistema estrella sí tiene. Y entonces, la diferencia de potencial que vamos a tener, me perdió el mouse. Me perdió el mouse. La diferencia de potencial que vamos a tener entre la fase 2 y ground, por ejemplo, es de 120 voltios. Mientras que la diferencia de potencial entre la fase 1 y la fase 3 es, por ejemplo, de 220 voltios. Entonces, por eso este voltaje lo llamamos voltaje de fases y este voltaje de línea. Evidentemente aquí, ¿cuánto será el voltaje entre la fase 2 y la fase 3? ¿Cuánto, ingenieros? ¿120? ¿Tiene tierra?
No, no, señor. Entonces, ¿cuánto será el voltaje? La 200. diferencia entre las dos. Sí, la diferencia de voltaje entre la fase 1 y la fase 3. Fase 1 y fase 3. El voltaje entre la fase 2 y la fase 1, ¿de cuánto será? ¿De cuánto, Inges? El mismo, 220. 220. ¿Y cuánto será el voltaje entre la fase 2 y la fase 3? ¿Cuánto será? También 220. 220. Evidentemente aquí entonces podremos decir que el voltaje entre la fase 1 y tierra, ¿de cuánto es? El voltaje entre la fase 2 y tierra, ¿de cuánto es? El voltaje entre la fase 3 y tierra, ¿de cuánto es? ¿De cuánto? Dale sabía soplado por aquí. Voltaje entre fase. 120. ¿Cuánto? 120. 120. Aquí, voltaje entre fase 2 y tierra. ¿Cuánto, Inges? 120. Y 120 voltios. Entonces, aquí estaríamos diciendo que tenemos un sistema tetrafásico. ¿Por qué? Porque ¿cuántos conductores tenemos? ¿Cuántos conductores tenemos? La fase 1 va un cable, la fase 2, segundo cable, la fase 3, tercer cable, y la tierra, cuarto punto. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Disculpen, ¿cuál sería la diferencia entre tierra y neutro? Que la tierra es una protección y el neutro permite cerrar un circuito. Observa aquí donde estamos viendo el sistema en delta. Ahí te está funcionando el circuito y no tiene neutro. El neutro se utiliza convencionalmente para cuando uno tiene un sistema monofásico. Para los sistemas bifásicos, polifásicos en general, ya el neutro cambia su nombre y se convierte en tierra. Por eso todos ustedes en su casa hoy en día se les exige la tierra. Y es el tercer huequito del toma donde uno dice la tierra. Y hay que tener cuidado porque muchos técnicos hacen una mala labor y conectan el cable de tierra con el cable de neutro en algún punto. ¿Para qué? Para ahorrar costos. En el caso de el RETIE nos exige que la tierra sea independiente y única para todo el sistema eléctrico que uno tenga. ¿Eso qué quiere decir? Que uno tiene que hacer una malla de tierra y que a ese punto de tierra deben ir todas las tierras que tenga uno de la casa. No deben existir tierras aisladas. ¿Por qué razón? Porque las tierras aisladas generan diferencias de tensión y esas diferencias de tensión o de potencial pueden generar problemas que incluso van hasta la muerte. Tenemos una medida que se llama la tensión de paso. Y esa tensión de paso, pues obviamente esto corresponde a estándares americanos, se considera que es de 90 centímetros. Entonces, por esa razón, cuando uno está haciendo un sistema de puesta a tierra, uno tiene una, vamos a intentar hacer aquí un gráfico, me desvío un poquito de lo que quería, pero vale la pena mencionar. Esta es la tierra, este es el suelo físico.
ya uno lo mandan a hacer un sistema de tierra y uno compra el kit. En ese kit viene una varilla que es una varilla de Cooper-Well. Es una varilla de cobre que tiene una longitud definida. Esa longitud, si la memoria no me falla, hace rato que no lo hago, creo que es de 1,50, ahorita no recuerdo bien si es 1,50 o 1,80 centímetros. Y esta debe estar enterrada en la tierra. Y venga aquí con otro color. Y el azulito tenemos un punto de conexión. Ahí se deben unir todos los puntos, pero esta soldadura que une ese punto se dice que es una soldadura exotérmica. ¿Para qué? Para disminuir la resistencia. Entonces, cuando uno compra el kit, viene una chispita mariposa. No sé si todos conocen qué es una chispita mariposa. Es una lucecita que uno les daba cuando se permitía quemar pólvora. Uno le daba a los niños, la encendía, que era básicamente magnesio, y salían lucecitas. Entonces viene esa chispita, viene pólvora y viene el conector y uno lo une con la varilla, coloca la pólvora, coloca la chispita mariposa, la enciende, se retira uno y se genera tanto calor que se derrite la varilla de cobre y se pega, se une con esa argolla que va a permitir conectar. ¿Y qué se espera? Que todos los puntos de tierra, ese color no me sirve, que todos los puntos de tierra, hagámoslo con verde, lleguen a ese punto. Es decir, que los cables, los diferentes cables de tierra, todos lleguen a ese punto. Entonces uno verá algo así como una estrella. Bueno, ese último no. Que todos los puntos lleguen a esa varilla de Cooper-Well. Eso es lo que nos pide el RETIE, que sean tierras unificadas. Pero muchas veces es necesario hacer una malla. Y entonces básicamente lo que se coloca es, se hace una cuadrícula en cada uno de los soportes de las esquinas. Va la varilla de Cooper-Well y se conectan a todos los puntos las fases. Pero si la resistencia me quedó muy grande, entonces hago una cuadrícula y en cada una de las intersecciones le coloco una varilla de Cooper-Well. Y si aún mi resistencia de tierra es muy alta, le agrego una sustancia al suelo. Aquí en Colombia la conocemos como hidrosolta, no sé en otras partes del mundo. Le colocamos una sustancia al suelo, donde hicimos el huequito, que la llamamos hidrosolta, que su función es disminuir la resistencia. Cuando uno trabaja en comunicaciones se es muy exigente con los puntos de tierra, porque se espera que la resistencia, me salí. Les decía que uno coloca hidrosolta, que es para disminuir la resistencia, y que cuando uno trabaja en comunicaciones se es muy exigente porque la tierra debe ser menor a los 5 ohmios. Y eso es bien difícil de colocar, eso es bien difícil de asegurar. Entonces, siempre que uno trabaja en sistemas de comunicaciones, uno hace un estudio de suelos para mirar cuál es la resistencia.
Y esa resistencia uno la mide con un aparato que se llama el telurómetro. Y los telurómetros existen de varias clases. 3 puntas, 5 puntas, esos son los que yo conozco. Y existen diferentes métodos para medir la resistencia de la Tierra. El más común es el método de Wiener, que ya trabajaremos Dios mediante un poco más adelante sobre ese tema. Pero volviendo a nuestro punto, estábamos acá, entonces tenemos que esta es la configuración en delta y que esta es la configuración en estrella. Por ejemplo, si yo quiero tener una tensión no de 220, sino de 440, ¿cuánto sería la tensión entre la fase 1 y la Tierra? Ingenieros. 240 me parece. 240, justo la mitad. Entonces aquí uno dice tengo 110, puede ser 120 y el doble de ella me da la tensión acá. Si yo quiero 360 voltios, pues debo tener 150 entre el voltaje de una fase y la Tierra. Y el voltaje de las dos fases será lo que me marque la necesidad. En Colombia hablamos de sistemas bifásicos y los sistemas bifásicos en nuestro país se consideran que son de 220 voltios. Pero esos solamente deben existir en las casas del sector urbano. En el sector rural, por cuestiones de economía, solamente existe una tensión, por eso se llaman monofásicos. Y normalmente son de 120 voltios o 110 voltios. Existe una relación, fíjense que aquí estábamos hablando de los voltajes, pero existe una relación entre las corrientes. Y alguien me lo presentó en el diseño, que era, ¿qué relación hay entre el voltaje de fases y la corriente de línea? Esa relación está dada por la expresión raíz de 3. ¿De acuerdo? Por eso, en términos matemáticos, casi nunca uno habla de un voltaje de 120, sino de 127 voltios, porque es más fácil encontrarle la raíz de 3, es un número exacto de 127 que de 120, pero son solamente cuestiones numéricas. ¿Por qué razón? Porque uno difícilmente tendrá un voltaje de 120, uno tiene un voltaje de 118, 122, 123. Es un voltaje que oscila alrededor de ese valor. ¿Depende de qué? Del punto de la casa donde uno se encuentre, del cable empleado, de la resistencia que tiene, de la temperatura a la que se encuentra sometido. Cuando nosotros hablábamos de la portabilidad de nuestro protoboard, donde lo pinté acá, entonces es, oiga, ¿qué haría? ¿Cómo me ingenio esta distribución para que sea portable? Porque si es muy grande y muy pesado, pues no tiene movilidad. Evidentemente con los 20K no era fácil moverlo, porque los dispositivos, los elementos lo hacían difícil. Pero ya no lo vamos a hacer teórico, sino lo vamos a hacer práctico. Vamos a intentar implementarlo y entonces le vamos a quitar un 0 a la potencia. Y vamos a decir que nuestro protoboard que pensamos hacer es de 2 kilovatios. Y ese sí vamos a intentar implementarlo. Entonces, ya ustedes evidencian cuáles son los ajustes que quiero que le hagan al diseño. ¿Cuál será el calibre del conductor? ¿Cuáles serán las protecciones que me sirven? ¿Cómo van a ser las distribuciones para que me quede fácil hacer en esta región en la que estamos acá, mostrando en esta región, la conexión para que esos bombillos queden en delta o queden en estrella? Porque una práctica posterior será hacer un circuito que convierta de estrella a triángulo.
Y para eso necesitamos medir no solamente los voltajes, sino la corriente que se mueve por cada una de las líneas. ¿Para qué? Para verificar, oiga, cómo se da esa relación raíz de 3. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Otra vez. ¿Preguntas, ingenieros? Yo creo que de momento no, Inge. Listo. Ahora sí, con estos ajustes, con esto que hemos repasado acá, ¿cuándo me pueden entregar el diseño? Entonces ya no le entregaríamos el diseño con 20.000 vatios, sino con 2.000 vatios. ¿Sí? Ya lo que tienen que hacer es ajustes. Obviamente, yo coloqué y coloqué a propósito cuando decía los costos, porque solamente el metro de cable 2 ceros valía 30.000 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre en los diseños nosotros debemos hacer un análisis presupuestal. Entonces, aquí, ¿qué restricciones cambian? ¿Qué hay que tener en cuenta? Vamos a volver otra vez a la pantalla porque eso no lo mencioné. Pero no me toca compartir. Entonces, vamos a hacer un protoboard que tenga niveles de tensión de 120 voltios a 240 voltios. Cuando digo esos valores, quiere decir que también puede ser 110 voltios o 220 voltios. ¿De acuerdo? Que la potencia debe ser de 2 kilovatios. Que la carga van a ser 6 bombillas que conocemos como incandescentes. No sé si incandescentes es con S o con C. ¿Y cómo son esas bombillas incandescentes? Son los bulbos, la bolita que tenemos de nuestra bombilla, y aquellas que tienen un filamento acá. ¿De acuerdo? Son esas. No nos sirven las ahorradoras de energía porque ellas tienen ahí una pequeña variación. Necesitamos 6 bombillas. ¿Qué potencia se espera que tengan las bombillas? 200 vatios y que el voltaje de ellas sea de 200 voltios. Esto es todo un reto y muchas veces nos vemos limitados porque comercialmente son escasas. Ya no se producen. ¿Por qué? Porque por todo lo del cuidado medioambiental y demás, entonces estas bombillas incandescentes entraron en desuso. Ahora tenemos son las bombillas ahorradoras de energía y las bombillas LED. Entonces digamos que ese es el reto de poder averiguar si las encontramos en el comercio. En el peor de los casos, no encontramos bombillas de 220, sino de 100 voltios o 120 voltios y con una potencia de 100 vatios. Con ella podremos hacer la práctica presencial los que puedan venir. Pero ¿cuál es la circunstancia? De que es posible que se destruya, es decir, posible que se queme.
Y cuando decimos que se queme, no imaginen que estalló, sino que este filamento, el filamento de la bombilla, este filamento se destruye. No van a haber explosiones ni nada por el estilo. Y entonces necesitamos las 6 bombillas. Ya descubrirán por qué, que la potencia sea de 2 kilovatios y que los niveles de tensión sean los que estamos presentando acá. Ustedes que deben calcular el calibre del cable, mirar cuánto cuesta ese cable, cuánto cable van a comprar, qué distribución le van a dar en esa tabla de madera o en eso que lo van a soportar. ¿Listos? ¿Cuándo me podrían entregar eso? Con la experiencia que ya tienen. Tal vez la otra semana. Ustedes me dirán, ingenieros, ¿cómo van las otras tareas? Porque recuerden que la otra semana está apretada porque tenemos las exposiciones, ¿no? ¿Les parece si me entregan un borrador este viernes? Que recuerden que este viernes no tenemos clase, tienen tiempo de trabajo. ¿O les queda difícil? Pues lo del borrador para el viernes me parece bien, Inge, para consultar dudas, cualquier cosa. Listo, entonces yo voy a generar un espacio en el campus virtual donde diga protobar de potencia de 2K y ahí me lo suben. Recuerden que tienen que ser en equipos. Todavía no hay que comprar ningún material, sino solamente el diseño. Sí tienen que consultar en internet cuánto valen los cables, hacer las llamadas respectivas. Pero quiero ver cómo hacen esa presentación. Es decir, ya los cálculos aquí se los mostré cómo se hacen. Quiero mirar cómo ustedes presentan esas alternativas, cómo me presentan, por ejemplo, la tolerancia que va a tener su protoboard. Hicimos un ejemplo ahí cuando lo estábamos analizando, que si utilizábamos el cable tal, íbamos a tener un porcentaje del 11% y en el otro, si utilizábamos el anterior, del 7%, menos el 7%. Cosas así es las que espero ver en ese informe, que es ahí donde se ponen a prueba los criterios técnicos. Y en términos académicos, eso se llama ingeniería de detalle, mirar qué implicaciones tiene el cambio de un calibre de conductor. Algo que parece elemental tiene impactos en la seguridad y en los costos que puede tener el sistema. ¿Listos? Entonces, yo coloco ahí en el campus para que por favor me suban la información. Lo retroalimentamos el martes después de que terminen las primeras exposiciones. ¿De acuerdo? ¿Confirman? Disculpe, es que no escuché esa última partecita. Sí, que yo genero el espacio en el campus virtual para que suban el diseño. El martes lo retroalimentamos después de las 3 exposiciones que hay. Listo, o sea, el martes realimentamos lo de el borrador prácticamente. Sí, yo espero que sea un borrador limpio, que lo que les haga sea falta de detalles. Ese día conversamos y miramos determinamos quiénes podrán venir a hacer la implementación o si lo van a hacer en simulador, porque hay muchas cosas que se pueden aprender, por ejemplo, en el laboratorio. Por ejemplo, llego y ahí les digo, oiga, miren a ver en ese diagrama unifilar que está en la caja de distribución, ¿cuál es su circuito? De tal manera que si se presenta un cortocircuito, usted sepa cuál es el taco que hay que mirar. Eso solamente nos lo da la experiencia. Alguien dirá, no, pero es que venir solamente para 2 horas, pues analizamos y podemos ampliar que no sea, que sea un ejercicio de 2 o de 4 horas.
Carlos nos dirá, oiga, yo definitivamente no puedo ir ahí, lo voy a hacer simulado y entonces le damos las características que sea simulado. ¿De acuerdo? Entonces, pero mi recomendación y mi sugerencia es que ojalá pudieran tener una toma, en el peor de los casos, trifásica o tetrafásica, pero pues no siempre uno tiene eso en casa. Entonces ahí estamos conversando y ese martes nos ponemos de acuerdo cómo trabajamos. ¿Les parece? Bueno, Listo. Entonces, por favor, no olviden empezar a preparar sus exposiciones. Cualquier duda, cualquier cosa, me escriben en el chat y a pesar de que estos días voy a estar ocupado, trato de responderles. Bueno, listo. Entonces, prendan sus cámaras para mirar quiénes estaban, que hace harto que no les veo la cara. Ya no me acuerdo ni cómo es Perdomo. Ah, mire, ya me aquí, acordé Inge. cómo es Perdomo. Montero, déjese ver. Ah, me acordé cómo es Tondero, cómo es Carlos. Ibáñez. Rodríguez, bien. Juan Ibáñez, ¿qué pasó? ¿Ese está desayunando o durmiendo? Cifuentes, gracias. Acá estoy, Inge. Gracias. Brian con su acostumbrada gorra en la cabeza. Diseño, déjese ver. Esteban, déjese ver. Gracias, Anderson. Sebastián, Dara. Gracias. Uy, Dara con gorra, no le habíamos visto con gorra. Briseño ese está desayunando o durmiendo y Juan Sebastián lo perdimos. Listo, ingenieros. Entonces quedamos así. Cualquier cosa me escriben por el WhatsApp y estoy atento. ¿Listos? Ok, Buen día. gracias. Gracias.